Bueno, a pedido de Sofía, voy a contar la historia familiar, que es muy rica y que tiene también un dejo de tristeza, con un final que no fue demasiado feliz. Mi abuelo me contaba, mi abuelo Esteban, que le gustaba sentarse abajo de un parral que tenía, apoyarse en un bastón de madera y decir, suspirar y decir, voy, no, voy, no, voy, no. Y a mí me encantaba y entonces yo le preguntaba cosas que él me contaba y yo suponía que había un poco de leyenda, que no todo lo que me contaba era verdad, porque yo no podía creer todo lo que me contaba. Y él me contaba que había sido en su juventud, puesto que él vino a los 26 años acá al Uruguay, había sido anarquista o comunista libertario, como se decía en esa época, y había pertenecido a un grupo de dos hermanos que se llamaban Néstor, o se llaman, y Alejandro Magno. Y en esa época no había internet, a lo cual yo no podía verificar si lo que me decía era verdad o no. Hasta que hará una cosa de un par de años, eh, averigüé que existían, que sí, que era verdad, que eran los dos anarquistas ucranianos, que eran los que habían armado al campesinado en Ucrania. Y él, a mí lo que más me conmovía es que me contaba que había estado presente, había participado de la rebelión del puerto de Odessa, esa rebelión que a partir de ese hecho, de ese acontecimiento, se filmó el acorazado Potiomkin, como decía él. No es Potemkin, es Potiomkin, dirigido por Sergei Eisenstein, una maravillosa película. Y yo no podía creer, a mí me emocionaba mucho que yo tuviera un abuelo que había pertenecido de la revuelta del puerto de Odessa, porque él decía que los primeros intentos revolucionarios para derrocar al zar fueron los del año 1905 y 1910, y de esos él participó. Él era obrero del ferrocarril en Ucrania, estuvo, digamos, como una vida semiclandestina y perseguido. Ya estaba bastante quemado, digamos. Cuando llegó el año 1914, no solo era la persecución política, sino era una hambruna impresionante, tanto que otra de las cosas que me contaba era que un terrón de azúcar se lo tenían que dividir entre toda su familia. Así de impresionante. Y él ya ahí estaba casado con mi abuela Natalia o Natalia, de apellido Klagina. Mi abuelo era Esteban Antonov, la familia es Antonov, es la única familia con ese apellido que vino al Uruguay, si bien hay por otros lados. Dícese ser que el apellido es de origen búlgaro, pero que emigraron a Ucrania, y mi tía Viera había averiguado que había 9 generaciones nacidos en Ucrania con ese apellido. Entonces decidieron, él decía que en las estaciones y en todo había mucha propaganda de que América era la tierra prometida. No sé cómo juntó ese dinero, porque estaban en situación bastante, no sé si decirle de extrema pobreza debido a la guerra, porque había mucha escasez de alimentos y todo. Hasta que aparecieron unos franceses, dueños de unos barcos de inmigrantes que hacían fortuna trayendo gente y necesitaban llenar las bodegas de los barcos, lo cual los traían hacinados, como poco menos que como animales, ¿no? No venían ni en primera clase ni en clase turística, venían en las bodegas realmente pasándola muy mal. Entonces aparecieron esos franceses
que tenían un barco que se llamaba Capitán Blanche, y tuvieron que irse desde Ucrania. La ciudad se llamaba antes de la revolución Ekaterinoslav, y después de la revolución se pasó a llamar Dniepropetrovsk, por el río Dnieper. Cuando se hicieron ciudadanos uruguayos, ciudadanos naturales, legales, mandaron pedir los papeles, y ahí dice que nacieron es un distrito de Artemivsk y una provincia de Luhanskoye, que justamente ahora, con esto de los separatistas, figuraba en los informativos como Luhansk, pero en realidad es Luhanskoye. No sé si el Koye tiene algo que ver con el lugar de... Se tuvieron que ir embarcarse en tren, porque el puerto más cercano, como ellos estaban a orillas del Mar Negro, el puerto más cercano era Hamburgo. Y tuvieron que ir la familia en tren hasta el puerto de Hamburgo para poderse embarcar. Vinieron con un baúl, eran mi abuelo Esteban, mi abuela Natalia, mi tío Sergei, que era el mayor, tenía 6 años, mi padre Piotr tenía 4 años, y mi tía Agafia, que quiere decir Ágata, tenía 10 meses. Mi abuelo 26 años y mi abuela 24 años. Vinieron con un baúl pequeño, todas sus pertenencias, y con los plumones, que eran la parte de los colchones, porque eso los tenían que tirar en la bodega, que el plumón, la parte de colchón tenía como, no era el duvet, no era lo que uno usa que no tiene canuto, era medio la pluma más rústica, pero con eso vinieron, tanto que yo todavía al día de hoy tengo un almohadón en mi cama, conservo con las plumas esas traídas de Ucrania. Y mi tío Sergei decía, lo escuché hablando ya adultos, que le impresionó cuando llegaron al puerto de Hamburgo, porque era la primera vez en su vida que había visto naranjas. No conocía las naranjas, una cosa que parece sin importancia, pero que a un niño a esa edad era algo totalmente nuevo, ¿no? Bueno, tuvieron una travesía muy, muy complicada, muy sacrificada. Mi abuela amamantaba a su bebé, venía como muy debilitada por esa travesía, mal comidos, horrible. Las bodegas esas eran un lugar que la gente se enfermaba, que la pasaba muy mal. Llegaron a Montevideo el 22 de mayo de 1914 y sabían que había una colonia rusa establecida en el Uruguay, fundada en 1913 en el departamento de Río Negro, que se llama Colonia San Javier. Pero lo que mi abuelo no sabía era que estaba formada, digamos que el que comandaba toda la historia esa era un religioso de una religión Nuevo Israel, o no sé cómo se llamaba, y mi abuelo anarquista, que era ateo, no se llevaba bien con ese ser que era como un señor feudal, donde los tenía todos sumergidos y donde era como dueño de sus vidas, de sus tierras y de su todo, y tal. No anduvo bien la cosa, pero igual siguió viviendo ahí hasta que en el año 1916, 2 años después de haber estado, mi abuela Natalia enfermó, la tuvieron que internar en un hospital en Paysandú, y que era el hospital más cercano, y falleció. Y mi abuelo quedó viudo con 28 años. Mi abuela tenía 26 años cuando falleció, con 3 chiquitos, una niña de Agafia de 2 años, mi padre de 6, y mi tío Sergei o Sergio de 8 años. Como las cosas no estaban bien con este señor Lubkov, que fue el fundador de San Javier,
decidió venirse a Montevideo porque no había futuro ahí, no había futuro para él, no estaba bien. Y le quedaban dos opciones, o renunciar a sus hijos y dejarlos allá en San Javier y venirse a Montevideo, pero él no quería separar a la familia, no quería separar a los hermanos y él no quería separarse de sus hijos, pero no había solución posible en Montevideo de permanecer en un lugar todos juntos, porque no tenía trabajo, porque no sabía el idioma, porque no tenían casa y porque él tenía que conseguir trabajo y eso implicaba que los niños estuvieran en situación de calle. Entonces, por no sé qué consejo de quién, no tengo idea, la única solución posible para que tuvieran un techo y una comida era ponerlos en el asilo. Y los metió en un asilo, Dámaso Antonio Larrañaga, para él así quedar, entre comillas, libre para poder conseguir trabajo. Eran pabellones separados, las niñas, ellos no veían a su hermana, casi prácticamente la dejaron de ver, ni la conocían porque estaban separados los niños de las niñas. Y mi padre contaba cosas terribles del asilo, por ejemplo, que eran muy castigados, ellas los hacían hincar sobre maíz, los tenían mucho rato, les hacían poner los dedos así, les daban 100 reglazos en la punta de los dedos, o cosas más crueles todavía, como que les agarraban la cabeza y se las ponían en el water y tiraban de la cisterna. Y yo le decía, pero papá, ¿cómo es que le podían hacer eso a un niño? ¿Por qué los castigaban? ¿Qué hacían ustedes? Y él decía, nosotros no hacíamos nada, lo que pasa que cuando nos servían el desayuno teníamos que estar todos duritos, bien sentados y no nos podíamos mover. Y nosotros nos movíamos. Y me dice mi padre, pero ¿cómo no nos íbamos a mover si nos caminaban las chinches por la espalda? Dice, era terrible. Dice, él siempre decía, yo no sé, dice, la gallega esta que es la celadora, la cuidadora, no puede haber nacido del vientre de una mujer, tiene que haber nacido o de un zapallo, no sé de dónde, dice, porque no hay amor, no hay nada, es terrible. A todo esto mi abuelo los iba a ver los domingos, les llevaba caramelos, hasta que consiguió trabajo en el frigorífico Swift, que era un frigorífico inglés en el cerro, que tomaban a muchos eslavos porque eran los que más resistían el frío y las cámaras frigoríficas, y se establecieron en el cerro, y ahí fue que se fundó la Villa del Cerro. Era fundamentalmente el 99% era familias eslavas. Eran búlgaros, yugoslavos, ucranianos, rusos. Era así, toda la colectividad eslava estaba en el cerro. Y bueno, siempre la ilusión de los hijos era que mi abuelo, después de conseguir trabajos, los sacara de ahí, pero pasaba el tiempo, pasaban los años, y lo que pasaba era que las jornadas laborales no eran de 8 horas, eran de 12, 14, entonces, ¿qué pasaba todo ese tiempo? Hasta que mi tío Sergio estuvo en condiciones de trabajar, y entonces mi abuelo lo retiró del asilo y se lo llevó a trabajar con él. Ya tenía como 14 años. Mi padre, a los 12 años, decidió que no quería estar más en el asilo y que se estaba demorando mucho lo del abuelo. Entonces decidió escaparse. No conocía la ciudad porque ellos no salían nunca. Solo para los desfiles los exhibían como cosa rara, curiosidad, a los del asilo, y los paseaban en bañadera, que eran esos ómnibus abiertos, tipo convertibles, para que la gente los viera, a los nenitos del asilo. Así que no conocía nada, solo cuando los sacaban, pero nada más.
se tiró de una ventana de un primer piso a la vereda y el único dato que tenía mi padre era que el padre vivía en un lugar donde había una montaña, que es el Cerro de Montevideo. La única montaña que hay en Montevideo es el cerro. Pero no sabía que era el cerro, mi padre vive en un lugar donde hay una montaña. Y empezó a correr, no sabiendo ni para qué lado corría, pero empezó a correr, dijo, yo de acá me voy corriendo, antes de que me vuelvan a meter. Corrió, y quiso la providencia guiarlo, y llegó al puerto de Montevideo corriendo. Llegó al puerto corriendo y preguntó, ¿dónde queda un lugar que tiene un cerro? Y se lo señalaron, porque desde el puerto se ve el cerro. Y dice que ahí corrió por todas las dársenas, toda la bahía, todo el Capurro, y él tenía una firme convicción y se lo juró, dice, juro que si mi padre no me recibe, nunca más me va a ver en la vida. Eso lo tenía, mientras corría decía eso. Hasta que llegó al cerro, anduvo averiguando y le dijeron dónde mi abuelo tenía la casa. Cuando llega mi abuelo de trabajar y se lo encuentra a mi padre, mi padre tenía un miedo, pánico de que lo fuera y lo llevara de nuevo. Entonces el padre dijo, muy bien, usted se va a quedar. Vamos a sacar hermana, pero usted se va a hacer cargo de la casa, usted va a cocinar, usted va a limpiar, usted va a llevar hermana a colegio, usted va a estudiar de noche. Y mi padre con 12 años cosía la ropa, surcía las medias, cocinaba, limpiaba la casa, iba a llevar se ocupaba de la hermana, la llevaba a la escuela, la volvía a traer y de noche aprender un oficio, porque no se podía estar sin aprender algo. Y aprendió el oficio de electromecánico. Después, mi padre, otra de las cosas que contaba, que era, si se quiere, graciosa, pero increíble, porque ellos tenían una dignidad, eran pobres, ¿no? Pero tenían una dignidad tan grande, que si uno ve las fotos de ellos, están todos de sombrero, mi abuelo y mi tío, los mayores de traje con chaleco, impecables, que nadie decía que esa persona pasaba necesidad, porque aparte eran las fotos que ellos mandaban a los familiares, ¿viste? Y eran fotos donde se veía que había prosperidad, había miseria, porque no estaba bien. Y nunca hubo miseria, hubo pobreza, pero miseria nunca, siempre estaba la tierra siempre cultivada, siempre tuvieron alimento, siempre tuvieron todo. Y mi padre, el cuento era, las medias eran de seda, entonces cuando se les hacía un agujerito, primero se cosía, ¿no? Mi padre me enseñó a mí a surcir medias, impecable, hacía la trama igual que la tela, parecía hechas en telar el agujero, hasta que llegaba un momento que ya los agujeros no se podían coser más. Entonces lo que hacía era, le cortaba toda la parte que estaba gastada y le cosía la media como si fuera un zapatero, pero de tela, y le ponía toda la parte que no se veía, la que quedaba adentro del zapato, de tela. Entonces lo que asomaba del zapato era la media impecable, esa que no se gastaba nunca, de seda, pero todo lo demás estaba rehecho con tela. Increíble. Otra cosa que hacía mi padre, lo cual me enseñó y yo en una época de mi vida hice para vender sandalias, él tenía un 3 pies de zapatero y él era el que componía, cambiaba la suela de los zapatos, porque nada se mandaba, todo se hacía en casa. Y los domingos que mi abuelo no trabajaba, con sus hijos, había comprado unos picos de minero, que el pico de minero tiene un mango cortito así, porque no hay espacio para la mina, y cada uno con un balde los llevaba a la montaña a picar piedra para construir la casa. Entonces, así que aparte de todo eso, eran picapedreros,
traían tierra y se levantaron. Mi abuelo compró un terreno, esquina, en Río de Janeiro, Centroamérica. Mi abuelo construyó la casa, trayendo piedras con sus hijos. Mi abuelo después forró la casa, y sí, lo que hicieron con piedra fueron los cimientos, todo eso. Y después la levantó, era de madera por dentro, de pinotea la casa, la vieja. Y afuera era todo como una chapa lisa, donde con un pincelito impecablemente, porque te emociona ver las fotos, él dibujó ladrillos. La casa parece de ladrillo, todo dibujada, impecable, los ladrillitos uno por uno dibujados, puestos así arriba de la ventana. Nadie dice que esa casa era de chapa por afuera, sino, y además tenía toda llena de verde, de plantas, de parrales, de una maravilla. Hasta que después, bueno, fue prosperando en su vida y tuvo la casa la hizo de material. Después en el mismo predio hizo 2 apartamentitos para tener una rentita. Era la casa, yo recuerdo que lo íbamos a visitar los domingos con mi padre. Mi padre tenía un respeto tan grande por su padre que jamás se le ocurriría ir sin traje con chaleco y vestido como si iba a un casamiento, porque era una cosa muy respetuosa, ¿no? No se podía ir de cualquier manera. Y él mantenía sus costumbres increíbles, que yo le contaba a Sofía, mi sobrina, que aún teniendo termofón, calentador de baño, él seguía hasta el último día de su vida bañándose con una latita que tiraba de una piolita y llenaba con agua, y no usaba papel higiénico, sino que tenía una ganchera con unos papeles así, y el papel duraba años y años, iba cambiando el color hasta que cambiaba, y al final le terminaba teniendo más confianza al papel de la ganchera, que era más nuevo, que al papel higiénico que permanecía ahí. Y era una persona que leía, gran lector. Él decía que si se tenía que levantar si a las 5:30 tenía que levantarse, él se levantaba 1 hora antes, porque él, antes de ir a trabajar, 1 hora por reloj, él tenía que leer, porque lo que él leía en esa hora lo iba a alimentar toda la jornada de trabajo, mentalmente. Entonces era gran lector de marcha. El primer comité de base del Frente Amplio que hubo en el Cerro estuvo en la casa de mi abuelo. Nunca se dijo comunista. Mi padre, otra cosa que me acordé, mi padre, aparte de hacer de señora, de ama de casa, de todo, de tener la comida impecable, preparada a la hora que llegaba, el padre y el hermano. Bueno, cuando después tuvo edad, mi padre también fue a trabajar al frigorífico. Mi abuelo recibió un periódico anarquista y mi padre lo repartía entre todos los anarcos eslavos que había en el Cerro, que eran unos cuantos. Mi padre dice que ahí aprendió a hablar el español, repartiendo el periódico anarquista, decía. Y bueno, después ya cuando mi padre y mi tío ya tenían 20 y poquitos años, mi abuelo entendió que se tenía que casar y que se tenía que volver a casar con una mujer joven que lo cuidara, porque él ya estaba preocupado si bien no era una persona vieja, todo lo contrario, pero tendría, yo que sé que tendría ahí, no, capaz que 30 y pico, 40 años, pero él ya estaba pensando. Y conoció a una señora joven de unos 21, 22 años, que era lituana, que le decían Baña, que es María en lituano, pero era María Benedicta, con quien se casó y tuvieron otra hija, que es mi tía Viera, que era Vera, pero en el registro civil, cuando la anotaron, decían que Viera no sé qué historia, que al final la anotaron como Viera, y Viera es un apellido, no es acá, no era nada. Cosa que a mi tía la puso no muy feliz. Ella era Vera, le decía que le digan Vera, no Viera. Cuando se casó con Baña, como era prácticamente de la edad de sus hijos,
los hijos decidieron irse a vivir solos porque era como una convivencia media rara estar con la esposa del padre que era de la misma edad de ellos, que parecía como hermana de ellos. Entonces ahí ellos se fueron a vivir solos y bueno, está. Y después se enviudó, ella se murió mucho antes que él, enviudó, digamos que bastante joven, no, murió de 80 y algo, no me acuerdo. Y ella murió como fácil 15 o 20 años antes. Mi abuela, la asturiana, flor de mujer, que también se vino a los 15 años de Asturias con un atadito de ropa. Ella, las hijas, no era obligatorio en aquellos años, estamos hablando, no sé, en los años 20 era muy raro una mujer que hiciera liceo, porque no, se hacía hasta sexto año de escuela y con eso ya era lo máximo. Había gente que hacía hasta tercero, hasta cuarto, o que aprendían a leer y a escribir y ya no iban más. Entonces, para ella las mujeres tenían que aprender a coser, entonces la mejor cosa era un taller de costura. Ahí iban a aprender un oficio que iban a saber para toda la vida. Entonces mi madre, a los 13 años, sí, empezó a ir de aprendiz y después terminó, digo, también ascendiendo con una rusa, Madame Zelensky, que era una de las modistas de la alta sociedad, Madame Zelensky. Entonces ella hacía unos picnics donde iban gente rusos que ella conocía, no sé, y entre ellos iba mi padre, se conocieron en los picnics de Madame Zelensky. Entonces una de las cosas de mi madre era que cuando cumplió 15 años le dijo a mi abuela que quería ser bailarina. Mamá, quiero ser bailarina. Y la mamá la miró y le dijo, de ninguna manera, las bailarinas son todas unas putas. Y otra de las cosas que, digamos, si se quieren tristes, es que no quedó, nunca quedó, digamos, no apareció nunca, ni vio mi padre una foto de su madre. Mi abuelo no conservó, no sé, hay historias de que las hicieron desaparecer, que la segunda esposa era celosa, que no quería, porque es muy raro. Y mi padre decía, yo no sé qué cara, no recuerdo qué cara tenía mi madre. Se hizo como un bloqueo y no me acuerdo, y yo siempre fantaseaba, y le decía, ay, no será parecida a mí, no, yo no me pareceré a esa abuela, porque, no sé, cabría la remota posibilidad de que capaz que alguien se pareciera a ella. Y era una persona tan positiva y tan disfrutona de la vida. No había tenido nunca, no sabe lo que era un cumpleaños, lo que era esperar los reyes, o un regalito de Navidad, o el beso de la madre, o no sé cuánto. Entonces nosotros tratábamos de festejarle y eso, y él se emocionaba, se secaba las lágrimas, era como un niño grande. Veía los dibujitos animados y se emocionaba, y era así, era como que le había faltado toda una parte de la infancia que era tan importante, ¿no? Porque el padre, el recuerdo que yo tenía era una persona como muy austera en cuanto a demostraciones de cariño, ¿viste? Muy dura, muy y se trataban de usted ellos cuando se hablaban, y ellos hablaban en ucraniano, que creo que tiene una pequeña diferencia con el ruso, me parece, no sé. Pero era una relación así, muy de patriarca con su hijo, y al quien había que poco, no te digo venerarlo, pero mucho respeto, imponía mucho respeto. Y bueno, al final falleció su esposa, y mi tía Viera prácticamente no, lo recontra cuidó muchísimo. Hasta el último día se fue a vivir con él para cuidarlo, y era un viejo caprichoso, ¿eh? Él decía que no podía caminar y no podía esto, y cuando mi tía Viera
tenía que salir, los vecinos le decían, vi a tu padre dando la vuelta a la manzana, era para matarlo. Y con ella se hacía todo el enfermo, todo que no podía caminar y cosas de esas, ¿viste? Entonces era... Bueno, mi padre trabajó en el frigorífico muchísimo, el frigorífico Swift era un lugar, es decir, el sindicato, se llamaba Federación Autónoma de la Carne, que era onda anarquista y eran muy, muy combativos. Había un puente que separaba, había un arroyo pantanoso que separaba el cerro que por eso le decían la República del Cerro, del resto, digamos, de La Teja, del otro barrio, y le llamaban en la época de las famosas huelgas frigoríficas, le llamaban el paralelo 38, porque ahí ponían unas grampas y unas cosas, no pasaba nadie, no podía circular nadie. Eran unas huelgas, yo recuerdo cosas impresionantes en cuanto que un mes, 2 meses sin que cobraran nada, ¿no? Y después muchas épocas de mi vida con prácticamente que no había, con ayuda de los vecinos, ¿viste? Que te arrimaban fideos, no sé, cosas, eran muy solidarios, pero a mi padre siempre lo suspendían por ruso y por comunista, porque mi padre se decía comunista, si bien no militó, no le conocí militancia así, ni ser afiliado, era un admirador de la Unión Soviética, pero porque él se vino de un país empobrecido, con la tiranía de los zares y se había convertido en una potencia brutal, entonces era como una admiración que le despertaba esa cosa de ese avance que había tenido, ¿no? Pero era un comunista tan respetuoso que yo no conocí persona más abierta y más respetuosa que mi padre, porque si bien él decía que no era creyente, porque él salía al patio del asilo donde había una iglesia y él miraba la torre y la cruz y siempre le preguntaba a Dios, ¿por qué yo no me puedo merecer esto? Yo soy un niño, no le hice mal a nadie, ¿por qué me castigas de esa manera? ¿Por qué me tienes que castigar de esa manera? Y él ahí dejó de creer. Supongo yo que mi abuela era cristiana ortodoxa porque mi padre se llama Pedro, porque nació el día de San Pedro, el 29 de junio, y es de suponer que sí, que hasta hubieran sido bautizados ellos. Pero mi padre, después del asilo, como que no podía creer en un Dios tan castigador, que no fuera amoroso, que no había sido nada amoroso con él. Entonces mi madre decidió casarse por iglesia y mi padre no hizo ningún problema, mi padre se casó por iglesia. Mi madre dijo, voy a bautizar a mis hijos, mi padre dijo, bien, no hay problema. Bautizó a los hijos, mi madre dijo, tienen que tomar la comunión, mi padre dijo, bien, que tomen la comunión, no hay problema. Yo tengo una medallita de la Virgen de la Milagrosa que mi padre me la trajo de regalo y hasta el día de hoy la conservo como un tesoro por la Milagrosa, por la Virgencita y por él, porque él, diciéndose comunista, me regaló a mí. Me respetó tanto que me trajo de regalo, no me trajo la hoz y el martillo que me la podía haber traído, me trajo eso. Y era gran amigo del cura de la parroquia y mi padre le gustaba mucho tomar siempre algo, todo lo que caía en sus manos se transformaba en algo que se fermente en licor, todo se transformaba en licor. Cuando era la época de mandarinas en el fondo de casa, él ponía damajuanas, había unas 14, 16 damajuanas enormes de 10 litros, con mandarinas fermentando al sol, con azúcar, y se transformaba en licor de mandarina. Él siempre, copita. Llegaba la época de níspero, el licor de níspero. Todo era licor, todo era licor. No lo conocía alcohólico ni borracho, pero sí alegre, poquito, le gustaba.
Y entonces le había probado, un día el cura le trajo el vino que se usa en la iglesia para la misa. Y a mi padre le encantó porque era dulzón el vino. Entonces cuando venía el padre a tomar mate a mi casa, él le decía, ¿y padre, no me trajo ese vinito hereje que usa usted en la misa? Y me encantaba el vinito hereje y él le traía. Sacaba de lo que usaban y traía. Y después la otra anécdota era que cuando él quedó sin trabajo, cerró el frigorífico y los ingleses los estafaron a todos, no le pagaron a ninguno despido, les dejaron las acciones, le dijeron que iban a ser dueños del frigorífico. Y les dejaron unos papeles que no sirvieron nunca para nada, nunca valieron nada y era toda una estafa monumental. Entonces tenía 48 años, tenía 3 hijos, 3 bocas para comer, más la esposa y él. Y a los 48 años, en el año 58, eras muy viejo para conseguir trabajo. ¿Viste? La gente se moría de 60 años, yo que sé, a los 48 ya estaba. Y le fue muy, pero muy difícil conseguir trabajo. Hasta que como él tenía el oficio de electromecánico y era una especie de ingeniero adentro del frigorífico, los ingenieros todos les venían a preguntar al bocho del ruso, Antonov, porque él solucionaba, no había nada que se le resistiese y tenía mucho más ingenio, no sé, sabiduría y manualidad que cualquier ingeniero. Y había presentado varios proyectos de inventos y había ganado ahí algún premio. Tengo los papeles en casa. Entonces se puso a reparar, yo qué sé, aspiradoras, lo que viniera. Y entre eso, entre todo lo que hacía, y con eso mantuvo a su familia, ¿no? Bien, era una persona pero tan querida y de tanta confianza y tan apreciado que era el único hombre que entraba al convento. Había un colegio al lado de la parroquia, había un colegio de monjas y había toda una parte donde vivían las monjas, pero el único hombre que podía entrar ahí era don Pedro. ¿Y a qué entraba don Pedro? A arreglarle la maquinita para hacer las hostias. Sí, que yo no sabía, digo, siempre me preguntaba, ¿cómo hacen las hostias? Y es como una especie de plancha tipo baflera, pero toda como tipo que se hubieran medallitas, moneditas, así. Entonces entraba la clara batida y las monjas hacían las hostias para la misa. Después de enterrarlo, cuando vine del cementerio, dormí como 2 días seguidos, como si me hubieran echado polvitos así, mágicos. Y a mi hermana le pasó exactamente lo mismo. Una cosa increíble, 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 como si él después nos hubiera mandado la paz, así. Después de eso tuve un sueño increíble, increíble, increíble. Yo lo viví como si hubiera pasado en el momento, no lo viví como un sueño. Yo estaba mirando, tengo un limonero, tenía un peral, unos árboles frutales. Mirando el limonero, veo al padre de una amiga mía que había fallecido, que se llama Ulises. Y al que veo es a Ulises, y yo digo, pero qué increíble ver a Ulises acá. Pero Ulises está muerto. Pero si Ulises está acá y está muerto, capaz que puedo ver a mi padre, porque deben de estar en el mismo lugar, pensé yo. Y entonces, haciendo ese razonamiento, me veo a mi padre que venía caminando, voy, y lo abrazo, y siento el cuerpo de él que lo abrazaba, y en el abrazo enorme, él me decía, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y eso que era materia se me escurrió entre los brazos, se me escurrió y se transformó en una cinta de seda marrón que empezó así a zigzaguear y a levantar, a levantar, y se fue para arriba y la perdí de vista. Le decía, se fue. Una cosa increíble. Y yo fui al fondo y me abracé de un tronco que yo tengo, donde mi padre trabajaba cobre, hacía cosas increíbles en cobre, lámparas,
no sé, de todo, fuentes. Y entonces el tronco donde él trabajaba, que tenía puesto el especie de yunque ahí, yo me lo traje. Y fui y me abracé del tronco, porque era lo que me quedaba de mi padre, y lo que podía abrazar, y lo que era materia. Y estuve un rato abrazada del tronco, increíble, y después me vino como una paz, una cosa, increíble. Y él vino como a decirme que no me preocupara, que era una despedida de él también, que él estaba bien. Increíble. Eso fue Sí, y hoy, bueno, y tengo la dubiteica que me regaló él, toda bordada, que todos los años que bailé, cuando estaba en el camarín que me maquillaba, yo tenía la dubiteica puesta porque eso a mí me tenía. Y el almohadón que todavía conservan las plumas que vinieron de Ucrania, para mí siempre, si yo tenía dolor de cabeza, apoyaba la almohada, el almohadón, ponía la cabeza, santo remedio, se me pasaba cualquier cosa. Es curativo 100%. Con esa canción que dice, Volga, 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 Volga. Y Volga, 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 Volga. I uśnień, i uśnień, i uśnień. Yo la desafino un poquito, pero más o menos es así. Sí, mi padre decía, no son barqueros, son sirgadores, que iban con las barcazas por el río Volga y en ambas orillas iban los sirgados, los que se hinchaban con las cuerdas y la iban arrastrando, la iban llevando la barcaza por el río. Y el versito dice así, Pitushok, Pitushok, Zolotoy Grivishok, что ты рануш даешь, что ты громко поешь, ваниш пак не даешь. Pituj es gallo y Pitushok es gallito. Es un poema, es una poesía infantil, es una cosa, gallito, gallito, no sé qué, bueno, está. Muy folclórica. Ochi chornia, ochi krasnia, ochi zguchea y prekrasnia. Es ojos negros, ojos soñadores, ojos de mi alma, ojos no sé cuánto. Y después está Katiushka. Pero esa no la cantaba de mi padre, la cantaba yo y él después cantaba conmigo. Qué linda esa. Es una canción revolucionaria. La traducción es florecían manzanos y perales y el frío de nieve los cubrió. Por la orilla iba cantando Katiushka, iba cantando su mejor canción. Por la orilla iba cantando Katiushka, iba cantando su mejor canción. ¿No la cantaban en tu casa eso? No, pero Ah, mucho, muy lejos, muy lejos. Lejos, lejos, como decía abuelo, que nunca pudo decir huevos, decía oivos. Aspiraba la H, la aspiraba oivos. Oivos, decía, vaya queridita, vaya a dar vuelta manzana. Miraba, decía, linda gringuita, ¿eh? Vaya, a mí me encantaba oírlo hablar porque comía, ahorraba palabras, hablaba como los indios, ¿viste? Que te dicen, mi querer, tal cosa, ¿por qué vos? Ah, nunca pudo pronunciar un diptongo jamás. Voy, no, voy, no, voy. Pero bueno, las raíces están, siempre están, ¿verdad? Hay que buscarlas, pero ellas presentes están siempre. A veces las ignoramos, a veces las dejamos medio ahí de lado, pero ellas están.
El abuelo Esteban, el tío Sergei, mi padre Piotr y Agafia. Y estos son los padres de Esteban, Dimitri, Antonov y la esposa, no me acuerdo cómo se llamaba. Acá tienen una manzana cada uno en la mano porque eran agricultores. Acá está la foto del pasaporte de mi abuelo Esteban y mi padre Pedro. Es del año 1914. Abajo dice, última foto tomada en Rusia para el pasaporte. Esteban y Pedro Antonov. Mirá vos el mostacho de anarquista que tiene, ¿no? Muy anarquista. ¡Fua! Y qué linda cara, Sí, una pera parecida. Con rasgos muy regulares. Bueno. Ahora esto no, esto es mi padre, pero no es. No tiene nada que ver con los rusos. A ver. No. Vamos a guardar esto. Esto es... qué increíble. Esto es... el papel que mandaron pedir a Ucrania a un tío para hacerse ciudadanos legales uruguayos. Es como algo así como la partida de nacimiento. Y lo curioso, y acá en la traducción, es que dice... hay un sello de la Oficina del Registro Civil del Distrito de Artemivsk, Ucrania, 28 de junio de 1927. Y está el sello proletario de todos los países unidos, porque era la época todavía de la Unión Soviética. Expedido a Eudokin Antonov, hijo de Demetrio, para certificarle que su familia es oriunda del pueblo de Luhanskoye. A saber, su padre Demetrio, nacido el 26 de octubre de 1866, su sobrino Pedro, hijo de su hermano, mi padre, nacido el 29 de junio de 1910, su sobrino, hijo de su hermano, Sergio, nacido el 26 de octubre de 1908, en letras. El día 27 de octubre de 1908, expedido con fecha arriba indicada. El jefe de la oficina, fondo, firma ilegible. El secretario, firma ilegible. Hay un sello de dicha oficina del registro civil. El infrascrito traductor público declara que lo que antecede es traducción fiel y exacta del documento adjunto escrito en idioma ucraniano, y de esta versión al castellano deja copia en su archivo con el número 16, ¿no? Montevideo, 15 de julio de 1955. Estos son los papeles que necesitaron para hacerse ciudadanos uruguayos. Y acá hay una copia del pasaporte, que como viajaron en un barco francés, el pasaporte se lo sacaron los franceses. Y dice, le porteur du présent, Monsieur Etienne Antonov, âgé de 26 ans, avec son épouse Nathalie, âgée de 24 ans, et ses enfants Serge, âgé de 5 ans, Pierre, âgé de 3 ans, et Agatha, âgée de 10 mois, 10 meses. En foi de quoi ce passeport
confirmé par la position d'essayer et donner pourvoyer librement un pays étranger. Ekaterinoslav, mars 27 de 1914. Ekaterinoslav era la ciudad. Que decía mi padre que después de la revolución bolchevique dejó de llamarse Ekaterinoslav porque era el nombre que venía de la zarina Catarina. Y le pusieron Dniepropetrovsk por el río Dnieper. ¿Tá? La dirección certifica que en la lista de pasajeros del vapor Capitán Blanco llegado a Montevideo figura la persona Natalia Antonov, de nacionalidad rusa, casada, de 24 años de edad, procedente de Hamburgo. A solicitud de parte y hay uno de cada uno. Hay uno de Pedro, hay uno de Sergio, pero no hay de Agafia, porque Agafia era una bebé de 10 meses. Claro. Nacimiento 1887. Se casó a los 20 años, mi abuelo, en 1907. Sergio nació en el 8. Pedro Esteban, fecha de matrimonio, primeras nupcias. Ellos llegaron en el 14. Y ella falleció en el año 1916, a los 2 años de llegar. Y como se ve que no le entendían un pito, el 24 de febrero falleció, a las 9 de la mañana. No le entendían nada lo que hablaban, porque acá le ponen Iván de Antono, Natalia, que no tiene nada que ver con Iván. Que la finada era hija de Demetrio Iván, que era Demetrio Klagina, y Ana Chichayova, ambos rusos. La finada era casada con Juan Antono, nada que ver, era Esteban Antonov, ruso, de cuyo matrimonio deja 3 hijos, llamados Sergio, Pedro y acá le pusieron Alejandra y era Agafia. Claro, porque el hospital más cercano a la colonia de San Javier era el hospital de Paysandú. Cualquier cosa que necesitaban tenían que viajar a Paysandú.